Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí emocionadísima, porque hoy tenemos un tema que, vaya, ha hecho temblar las redes sociales. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de noticias jugosas, sorpresas inesperadas y por supuesto, los dramas más intensos. Y bueno, el título de hoy lo dice todo. 07 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que por sí solos ya generan una avalancha de reacciones. Pero combinados y con la palabra sorpresa de por medio, imaginen la bomba. Hoy vamos a sumergirnos en esta noticia que, créanme, ha dado mucho de qué hablar. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor. Vamos a reconstruir la historia, desde los antecedentes hasta las consecuencias que esta impactante revelación ha tenido y, probablemente, seguirá teniendo. Y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pequeña petición, porque ustedes, los que están aquí, son lo más importante para mí. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se van a arrepentir. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque créanme, siempre hay mucho que comentar. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo constante. Me hace muy feliz saber que están ahí conmigo compartiendo esta pasión por el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, arranquemos con este tema que, como les digo, promete. Preparen sus palomitas, sus refrescos, y acompáñenme en este viaje por la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin, para los que quizás no estén tan familiarizados con ellos? Bueno, ambos son dos de las estrellas más brillantes del mundo de las series turcas, dos íconos, dos figuras que han traspasado fronteras y han conquistado corazones en todo el mundo. Hande, con su belleza radiante y su talento innato, ha protagonizado exitazos como Love is in the air, donde precisamente conoció a Kerem, y que, oh sorpresa, fue el catalizador de su romance. También la hemos visto en otras producciones, como Güneş Inkler y Hayat Ak, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador y su físico envidiable, es un actor con una proyección internacional increíble. Además de Love is in the air, ha participado en series como Şeref Meselesi y Jakob Seversen, mostrando su talento y consolidándose como uno de los galanes más codiciados de Turquía y del mundo. Y claro, en el set de Love is in the air, la chispa saltó. El romance entre Hande y Kerem, que inicialmente fue pura química en la pantalla, se materializó en la vida real. Los fans, que ya los adoraban como pareja en la ficción, se volvieron locos al verlos juntos también en la vida real. Fotos, vídeos, entrevistas, todo se convirtió en el material de los sueños para los seguidores de la pareja. Recuerdo que en ese momento el mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Sus redes sociales se convirtieron en un diario íntimo, donde compartían momentos de felicidad, viajes románticos, declaraciones de amor. Era una historia digna de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en cualquier relación humana, las cosas no siempre son color de rosa. Tras meses de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El anuncio, aunque no fue repentino, porque ya se intuía por ciertas señales, dejó a muchos con el corazón roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de especulaciones sobre las causas de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Quién había sido el culpable? ¿Por qué una pareja que parecía tan perfecta había decidido tomar caminos separados? Las teorías fueron infinitas. Desde supuestas infidelidades hasta diferencias irreconciliables, pasando por presiones externas y el ritmo frenético de sus carreras. Ninguna de ellas fue confirmada oficialmente, lo que solo alimentó la curiosidad y la especulación. Y ahora, llegamos al 7 de agosto de 2025. La fecha que lo cambió todo, o al menos, la que volvió a poner sus nombres en la cima de la actualidad, pero por una razón totalmente inesperada. La noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuevamente juntos pero no de la forma que esperábamos. La información surgió en un momento en que ambos actores estaban enfocados en sus proyectos individuales. Hande con una carrera en ascenso y Kerem,
siempre a la vanguardia con proyectos nuevos y emocionantes. Pero, oh sorpresa, el destino, o tal vez una agencia de publicidad muy astuta, quiso que volvieran a estar en boca de todos. Los rumores comenzaron a circular lentamente como un susurro que se propagaba de boca en boca. Fotos filtradas, comentarios en redes sociales, fuentes anónimas. Todo apuntaba a una sola dirección: Hande y Kerem, juntos en un nuevo proyecto, una campaña publicitaria para una marca de lujo. La noticia se confirmó rápidamente con el lanzamiento de un teaser que dejaba entrever una química innegable entre ambos. Los fans, divididos entre la emoción y la incertidumbre, volvieron a vibrar. ¿Era el resurgimiento de la pareja soñada? ¿Un simple contrato publicitario? La campaña, que se lanzó el mismo día, fue un éxito rotundo. Las imágenes con Hande y Kerem irradiando glamour y complicidad inundaron las redes sociales. La química entre ellos, que había enamorado a millones, seguía intacta, más fuerte que nunca. Los comentarios, las likes, los compartidos, todo indicaba que la estrategia había sido un acierto. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Era una simple campaña publicitaria, un trabajo profesional? ¿O había algo más? Aprovechando la ocasión de este proyecto, ¿podrían estar sentando las bases para una reconciliación? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. ¿Era pura actuación? ¿O había un resquicio de sentimiento real entre ellos? Algunos fans, los más optimistas, creían que la campaña era el primer paso hacia la reconciliación, una forma de volver a conectar, de revivir la chispa que alguna vez los unió. Otros, más escépticos, argumentaban que se trataba simplemente de un trabajo, de una estrategia de marketing para capitalizar la popularidad de la pareja. Y claro, no faltaron las críticas. Algunos acusaron a Hande y Kerem de aprovecharse de sus fans, de jugar con sus sentimientos para obtener beneficios económicos. Otros, por el contrario, defendieron su profesionalismo, argumentando que eran actores y que estaban haciendo su trabajo. Lo cierto es que la situación es compleja. Es difícil saber qué es real y qué es actuación, qué es profesionalismo y qué es sentimiento. Lo que sí es evidente es que la campaña ha sido un éxito, y que ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de la atención mediática. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará a continuación? ¿Continuarán Hande y Kerem trabajando juntos? ¿Volverán a ser pareja en la vida real? ¿O todo quedará en una campaña publicitaria y un recuerdo del pasado? El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos mantienen pegados a la pantalla, pendientes de cada detalle, de cada movimiento. Nos enseña que el amor, el desamor y la industria del entretenimiento son un cóctel explosivo. Las próximas semanas y meses serán cruciales. Tendremos que estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a las declaraciones, a cualquier pista que nos pueda dar una idea de lo que está pasando. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que la campaña es solo una estrategia de marketing? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no se olviden de dejar su like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse nada, y compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que les guste el chisme, el drama, y el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.